Es decir, tenemos una multinacional que es poderosa en términos económicos y políticos, pero además que tiene todos los recursos para contratar un pool de abogados. En el caso de Pacific Rubiales Energy, la representación judicial está en cabeza de Lombana, abogado que ustedes han conocido por los medios de comunicación por tener contratos privados con el fiscal general de la Nación, pero además porque este señor tiene varios cuestionamientos frente a lo que se ha denominado como el tráfico de influencia, que fue objeto de su último libro. No hay dificultad en sentar la empresa y firmar un acta que diga, mire, vamos a hacer estas inversiones. Los acuerdos que se suscriben en el departamento de Meta y Casanares se firman en compañía de los alcaldes, en compañía de los personeros locales, en compañía de los concejales. Cuando llega el momento de cumplir esto basado en la absoluta confianza de los campesinos, de las comunidades, de los sindicatos y de los obreros en la empresa, hay un rompimiento inmediato y es la empresa se queda en el mero papel, es decir, la empresa no invierte absolutamente ningún esfuerzo ni a su personal, a los sociales, ni a la gente que tiene destinada, ni los recursos económicos al cumplimiento de estos acuerdos. Y entonces esto lleva a una confrontación de nuevo de las comunidades al qué hacer frente a lograr la garantía de esos derechos que la empresa debería cumplir sin necesidad de que fuera presionada. Y es ahí donde entonces los campesinos se ven abocados, los campesinos, trabajadores y sindicalistas se ven abocados a hacer uso del ejercicio a la protesta social. Lo decía el senador Iván Cepeda en el debate que hizo hace 15 días sobre los convenios. Hoy Pacific Rubiales tiene fuerzas privadas de todos los aspectos, tiene batallón minero energético, tiene SIGIN, tiene SMAT, tiene policía disponible, tiene todos los cuerpos a través de un convenio privados en sus campos petroleros. Entonces la empresa moviliza los batallones y sus fuerzas y inicia un proceso de judicialización, de agresión a los trabajadores, de ataque a las comunidades y termina esto con una arremetida que hoy es lo que nos reúne acá en este evento y es una arremetida sobre todo en términos judiciales contra los campesinos, es decir, no se basta con la agresión de momento, con la afectación que se le genere en el momento agrediéndolos físicamente y demás, sino que la empresa continúa con una persecución judicial. Y entonces ahí nos vemos, por favor, siguiente, ahí nos vemos abocados a dos escenarios. Uno, cuando somos víctimas y otro cuando somos victimarios. Por ejemplo, yo podría hablar de 60, 70 casos, pero voy a sacar 4 que me parecen fundamentales. Entonces, cuando somos víctimas, ¿qué sucede? Y pongo 2 ejemplos. Trabajador petrolero en el año 2011 que se une a las protestas que realizan los trabajadores en el campo petrolero, Jason Vázquez, por el tema de la formalización laboral, por las condiciones de habitacionalidad en el campo, por los tiempos y demás, que termina siendo agredido por un miembro del SMAT que lo bota al piso, dispara una granada de aturdimiento contra su columna y contra su oído y genera una deformidad física permanente de por vida. Es decir, este trabajador quedó incapacitado de por vida para poder ejercer sus labores y quedó afectado y esto se va a un proceso de justicia penal militar. A pesar de que nosotros hicimos todos los intentos con la USOPAS, con las organizaciones de presionar que esto no era competencia de los jueces de justicia penal militar, no, la Fiscalía decidió que no lo iba a asumir porque consideró que era un ejercicio que se hacía en una retoma del campo petrolero. Aquí hay varios factores que hay que mencionar. En este caso, el señor Jason Vázquez, el miembro del SMAT, se le acerca, me perdonan la expresión, y le dice, lo voy a matar, guerrillero, hijo de puta. Es decir, hay un vínculo de la protesta social con la insurgencia inmediatamente. Esa es la mente que tiene la fuerza pública frente a la protesta social. Este caso, ocurrido en julio del 2011, termina con un archivo de la investigación en enero del 2013. Pero para que se sorprendan, el cinismo de la Administración de Justicia está llegando a tal nivel que manifestaron que el archivo se daba porque no se podía saber si el trabajador estaba en una postura activa o pasiva frente a los miembros de la fuerza pública que estaban cumpliendo su función constitucional. Entonces, es decir, ¿en qué momento tienen la legitimidad para agredirnos realmente? Este caso archivado, movimos todo para tratar de que saliera, no lo logramos. El segundo caso es el caso de un dirigente sindical, Alexander Rodríguez, que fue torturado, amenazado de muerte y a su escolta, que fue torturado con él, también se le fracturó varios huesos de su rostro y demás, detenidos así, torturados, golpeados. El fiscal del caso tiene la valentía de decir, no, acá no hay nada, yo voy a archivar esto, y le compulsa copia a los miembros del SMAT. Es la primera vez en el tiempo que yo llevo litigando que logran una compulsa. Entonces le compulsa copia a los miembros del SMAT y lo archivan.
¿Y cuál es el motivo por el que la nueva fiscal que conoce archiva y dice, no, espera un momento porque es que ellos se denunciaron mutuamente, entonces no hay mérito para seguir investigando? Eso ya está resuelto, es decir, que lo resuelvan allá en sus investigaciones internas, donde los policías lo denuncian a él y él denuncia a los policías. Es decir, tenemos otro caso en la absoluta impunidad. Y hoy, en escenario de acción administrativa, demanda administrativa, tenemos al abogado de la policía diciendo que ellos no merecían haber sido golpeados de esa manera, sino peor, porque no tenían por qué ponerse en contra de la fuerza pública. La Fiscalía tuvo el cinismo de ir a la audiencia de formulación de imputación y decir que él configuraba el delito de concierto para delinquir porque pertenecía a la Unión Sindical Obrera y que eso era una organización criminal. Y lo sostuvo en un estrado judicial, en juicio, y sostuvo que se trataba de una organización criminal que montaba todo para perjudicar a las empresas petroleras. Y bajo esa premisa logró la privación de la libertad por 3 meses de varios compañeros, entre ellos Héctor, lográndose revocar esto más adelante con unas intervenciones que se hicieron directamente con Montealegre. También tenemos el caso, que es el segundo caso que menciona ahí, es la comunidad campesina de San Luis de Palenque, Casanare. Incumplimientos de la empresa, una protesta pacífica. La empresa seguramente, que es muy posible porque lo hemos identificado, tenía unos seguros para cubrir el costo que genera el parar la operación petrolera. La empresa se va de la zona 4 meses y vuelve a los 4 meses. Y dice que toda la pérdida económica de los 4 meses por una protesta de un día a la comunidad, la tiene que pagar la comunidad. Pero además la empresa, que era Petrominerales, nunca apareció en el proceso en las etapas preliminares, pero apenas asumió Pacific Rubiales Energy, entonces los abogados aparecen en el proceso, porque ese es el otro elemento que es muy importante tener en cuenta, y es, tenemos abogados en todos los procesos, pagados por Pacific, haciendo de víctimas, y casi que yo lo tengo que decir, uno que representa víctimas de verdad de actos delicados, tener que ver a los abogados de Pacific llorando en las audiencias, pidiendo respeto a su condición de víctima, eso es un acto indignante para uno que sabe que lo que estaba haciendo la gente era ejercer sus derechos. Entonces rápidamente les quiero decir lo siguiente, ¿a qué nos enfrentamos? Uno, tenemos asimetría judicial, es decir, no tenemos acceso al material probatorio en la mayoría de los casos, hay manejo de las pruebas, los miembros de la SIJIN, que son quienes se encargan de la recolección del material, manipulan las pruebas. Hemos tenido casos en que han puesto a firmar declaraciones a personas que no saben leer y escribir, hemos tenido casos en que las personas dicen una versión y luego se llevan a los estrados judiciales y dicen otra porque no recuerda qué dijeron. Tenemos imputaciones, la segunda, tenemos un valor judicial que está mediado y con el respeto de los compañeros de Azonal, y es que la Administración de Justicia ha ponderado, es decir, ¿qué vale más? ¿El costo económico que perdió la empresa o la vida del sindicalista? Entonces, el costo económico que perdió la empresa se va a juicio, termina con una posible condena o por lo menos con el sometimiento a por lo menos 3 años de persecución judicial a un líder sindical, que eso representa una angustia, eso representa una afectación en su hogar, bueno, eso tiene muchos factores. Eso vale más porque eso llega a juicio, pero cuando hablamos de la vida, la integridad de un sindicalista, los archivan. No tenemos hoy un proceso en que un sindicalista sea víctima que haya salido de la etapa de investigación. Entonces tenemos una protesta calificada de secuestro o tenemos una protesta calificada de obstrucción a vías públicas, pero diciendo que casi queman el país entero. Eso tiene un objetivo y es impactar el operador de justicia, es decir, el juez, que es el que se va a encargar de dictar el fallo, porque eso genera miedo, es decir, el juez empieza a decir, ¿yo con quién estoy tratando con un terrorista, no estoy tratando con un sindicalista, con un miembro de una comunidad, estoy tratando con una persona de sumo peligro, y eso empieza a generar que el juez tome decisiones. Tenemos una manipulación de todo el material probatorio y demás. Por último, porque ya me pasé, quiero decir lo siguiente, y es, nosotros estamos teniendo una pelea en los estrados judiciales extremadamente desproporcionada, pero somos conscientes de que ese no es el escenario en que se deben por lo menos dar una lucha de frente a que esto pare, a que esto cese. El gobierno nacional tiene una apuesta por criminalizar aún más en la protesta social, y yo les recuerdo que en el 2013 presentaron un proyecto de ley, el 091, en el que se le quería quitar a la obstrucción en vías públicas este pequeño pedacito que decía por vías ilegales, es decir, iban a criminalizar toda obstrucción que se diera, movilización pacífica, todo tipo. Entonces, el medio no es defendernos individualmente en los estrados judiciales, eso lo logramos. Afortunadamente hoy no tenemos ninguna condena, hemos logrado absoluciones, pero seguimos peleando en los estrados. ¿Cuál es realmente la herramienta que está en manos del movimiento social?
y es que tenemos que reinventar la manera en que hacemos las cosas, pero sobre todo, y a mí me queda decir esto, y es, tenemos que abrazar a los compañeros que están sujetos hoy a la judicialización, porque estos compañeros, las primeras audiencias a veces se les acompaña, se les va dejando solos, son procesos largos de 4 o 5 años y ellos empiezan a sentirse solos y vulnerables. Entonces yo sí los invito a que ustedes entiendan que el movimiento social hoy tiene un compromiso, el movimiento social y sindical tiene un compromiso que no da espera, y es a tomar decisiones de frente a cómo se evita esto, porque esto tiene un único fin y es desmovilizar el movimiento sindical, y lo está logrando. Hoy son estos compañeros, ¿me pasas la última foto por favor? Hoy son estos compañeros que se los presento, es la última, estos son los compañeros judicializados, campesinos, sindicalistas de base, que a duras penas han logrado unos terminar la primaria, la mayoría no la tienen. Mañana pueden ser ustedes. Muchas gracias.